He hecho un videojuego de supervivencia en una semana donde debes talar árboles, recolectar madera y construir un barco para escapar de la isla antes de que se haga de noche. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo quiero contarte cómo fue mi participación en la Indie Spain Jam 2023, una Game Jam española organizada por Delunado. Y os preguntaréis, ¿pero qué es una Game Jam, Tori? Una Game Jam es un concurso donde los participantes deben hacer un videojuego en un corto periodo de tiempo, normalmente 2 días o una semana. En ella se propone un tema sobre el que debe ir el videojuego y al final de la Jam se hace una votación pública donde los participantes deben votar qué videojuego es mejor y qué videojuego adapta mejor el tema. Una semana antes de que comenzase la Game Jam se abrió una votación donde los participantes podíamos votar cuáles de los temas propuestos nos gustaban más. Luego se hizo un stream para determinar aleatoriamente cuál sería el tema de entre los más votados. El tema para Indie Spain Jam 2023 es... Y por supuesto no salió ninguno de los temas que voté. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hace unos días hubo una tormenta que no me dejaba dormir y en vez de dormir me puse a pensar varias ideas de videojuegos. Una de ellas era: te despiertas en una isla y debes construir un refugio para sobrevivir y protegerte de la tormenta. La verdad que hacía un tiempo que quería desarrollar un videojuego de supervivencia de este tipo, así que pensé, ¿por qué no hago que tengas que escapar de la isla antes de que se haga de noche? Así tendría el juego de supervivencia que quiero hacer y además tendría el tema de la Game Jam. Lo primero que hice fue abrir Unity y crear un proyecto nuevo. Luego creé un personaje y programé un comportamiento de First Person Controller para que el personaje se pudiese mover por el entorno. Creé un par de árboles a partir de cubos y empecé a implementar la funcionalidad de poder talarlos. Al siguiente día me dediqué a expandir la mecánica principal del juego, que de momento era talar árboles. Para ello hice que cuando destruyes un árbol, este suelta troncos. Y también suelta semillas, que además puedes recoger interactuando con ellos. Para evitar tener que crear un sistema de inventario y una UI súper compleja, simplemente hice que al recoger un tronco se colocase como hijo del jugador y de esta forma puedes transportar los troncos mientras te mueves, como si lo llevases en la mano. Con esto ya tenemos la primera parte del game loop del juego, que sería recolectar, pero necesitaba una forma sencilla de implementar la siguiente parte: construir. Para ello se me ocurrió una idea similar al sistema de construcción de Fortnite Lego, donde si quieres construir un edificio se coloca primero un esquema del edificio y luego debéis ir colocando los materiales en los lugares correctos para ir completando las partes del esquema y así terminar la construcción del edificio. Lo que hice simplemente fue que pudieses lanzar los troncos y que cuando el tronco colisionase con una parte del esquema, este se construyese. Así que coloqué varios esquemas repartidos por toda la isla y di por finalizado el día. Ya tenía el juego bastante avanzado, pero realmente no tenía nada que tuviese que ver con el tema de la Game Jam. Cae la noche y solo me faltaban 2 días. Para ello me puse a hacer rápidamente un ciclo de día-noche muy sencillo donde los objetos cambian su color a medida que pasa el tiempo. Esto lo hice con un script que coge el material de todos los objetos y le va modificando el color. También añadí un timer para que si pasas bastante tiempo en la isla empezase a llover y el cielo se volviese aún más oscuro, indicándote que la noche está por llegar, hasta que llegue un punto en el que no se ve absolutamente nada y esto significa que has perdido. Gran parte del juego estaba terminada, pero faltaba una cosa muy importante: el final del juego. Construir un barco con la madera que recoges de los árboles para poder escapar de la isla. Para mí esto es una parte fundamental del juego, porque normalmente en una Game Jam los juegos no tienen un final, o bien porque no les da tiempo, o simplemente porque es más fácil hacer un juego de arcade que un juego con historia y final. Pero yo quería que el final del juego fuese innovador, que fuese increíble, que la gente se quedase pensando en plan: buah, me estoy rayando. Entonces pensé en los finales de juegos que se me quedaron grabados en la mente, como Plantas contra Zombies, The Last of Us,
Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Portal. ¿Y sabéis qué tienen en común todos estos finales de juegos? Así es, una canción. Sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, cogí mi teclado MIDI, abrí el FL Studio y me puse a componer una canción. Tras unas horas y tener algo con lo que estaba satisfecho, me dije, ¿y si le pongo letra? Así que abrí ChatGPT y le pedí que me escribiese una letra para una canción sobre una isla desierta de la que tienes que escapar y hay una tormenta. Pero yo no sé cantar, y si lo intento va a salir muy mal. Así que le pedí a mi novia que me cantase la canción que había escrito ChatGPT, que por cierto tiene un canal de YouTube donde hace covers de canciones y canta increíble. Pondré el link en la descripción para que le podáis echar un vistazo porque está de locos. Después de estar toda la noche montando la secuencia del final, creando la página de Itch.io y puliendo detalles, este es el resultado final. A desert of silence, not a footprint in the sand. Can you hear me yearning for a touch of the hand? But I'm trapped in this fortress of digits and wires. Between the land and the sea, my existence washed away. Like sand, like sand. Storm on its way, and the waves crash and moan. Indecisions and deceptions, my heart sinks the storm like sand. Da 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 da. Al final conseguí entregar el juego a tiempo, y aunque no gané la Game Jam ni obtuve grandes resultados, sí que hubo mucha gente que participó en la Game Jam que me puso comentarios muy positivos y además me dijeron que les gustó mi juego. Hubo uno incluso que dijo que era de lo mejor que había jugado en Itch.io, aunque yo no le creo mucho. Al final no pude incluir todo lo que quería hacer en el videojuego, como por ejemplo un medidor de humedad para cuando te llueve encima, para que tengas que construirte una casa y refugiarte en ella, o bien que puedas fabricar antorchas para iluminarte el camino, o añadir nuevas construcciones. Pero la verdad me fui bastante contento a la cama sabiendo que había entregado mi juego y que sobre todo lo había podido terminar en menos de una semana. Aunque ya hablaré de esto en otro vídeo, recomiendo participar muchísimo en Game Jams porque la verdad es una experiencia chulísima en la que aprendes un montón y sobre todo te diviertes muchísimo.
y quién sabe, a lo mejor en una Game Jam quedas primero y te llevas un premio. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recordad que podéis jugar el juego en la descripción, es totalmente gratuito, está en itch.io. Y comentadme si os ha gustado la idea del juego y qué añadiríais vosotros para hacerlo más interesante y si creéis que deberías seguir desarrollando el juego y hacerlo un juego completo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!